El propósito del Espíritu Santo en nuestras vidas como iglesia. Romanos 8, 28 al 39. La razón de la obra del Espíritu Santo la habíamos visto en Romanos 8, 28 y 29. Los llamados, ahí dice que todas las cosas sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Los llamados son la iglesia, que son los que aman a Dios, que son los que obedecen a Dios. Veímos que la iglesia era predestinada, no para salvación, porque existe el libre albedrío, sí para ser transformada a la imagen de Jesús. Este es el objetivo de la santificación, según lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 19, donde dice que él sufría dolores de parto hasta que Cristo fuese formado en cada uno de nosotros. Pero ¿cuál es el proceso? ¿Qué es este proceso del Espíritu Santo con la iglesia? Entonces, ¿la iglesia para qué fue predestinada? ¿Qué creen ustedes? ¿Para qué fue predestinada la iglesia? Algunos de ustedes que me cuenten, que fueron muy juiciosos, que leyeron Romanos capítulo 8, 28 al 39, ¿para qué fue predestinada la iglesia? Para glorificar al Señor. Para glorificar al Señor, para que fuésemos transformados, según el versículo 29 de Romanos 8 dice, para que fuésemos transformados a la imagen del Hijo de Dios. Pero Pablo aquí empieza a hacer un proceso. Dice que, listo, la iglesia fue predestinada para todo esto, ¿cierto? Sin embargo, entonces, ¿para qué fue predestinada la iglesia? Déjenme correr esto acá para que ustedes puedan ver. El llamado, o sea, dice Romanos capítulo 8, también abro acá el texto. Vamos a tener el texto de la Reina Valera. Romanos capítulo 8. Y leemos en el versículo 30. Y a los que predestinó, ¿a quién predestinó? A la iglesia. A estos también llamó. O sea, ¿por qué estamos nosotros en la iglesia, hermanos? Él lo llamó. Porque Dios nos llamó. Nos llamó y Pablo en Efesios dice que nos hizo cercanos. ¿A quiénes nos hizo cercanos? A nosotros los que no éramos judíos. Dios nos hace cercanos a Él. Antes de la iglesia, el no judío o el gentil, ¿qué posibilidad tenía de salvación? Ninguna. No había. Ninguna. No había ninguna posibilidad. Bueno, sí había una posibilidad y eran los gentiles prosélitos del judaísmo. Eran gentiles que se circuncidaban y que empezaban a guardar la ley, a tratar de guardar la ley y a cumplir los mandamientos judíos. Pero aún así, pues los judíos los veían con cierto desdén, con cierta xenofobia. Ahora Dios nos llamó y nos hizo cercanos. ¿Cercanos a quién? Cercanos a Él, cercanos a sus promesas. Para eso está el Espíritu Santo en la iglesia, para recordarnos que Dios nos hizo cercanos, nos acerca a Él. Pero no solo nos acerca a Él, sino que también nos justificó. La iglesia fue predestinada para la justificación. Es decir, ¿qué es justificar? Yo ya iba a decir el significado, pero recuérdenme ustedes, ¿qué es justificar? Hacernos justos. Otra definición de justificación. Declarar sin culpa al culpable. Declarar sin culpa al culpable, declararlo justo. Éramos culpables, pero Dios nos declaró justos. Ojo, hermanos, esto es muy importante. ¿Cómo nos ve Dios? ¿Cómo nos vemos nosotros? Cuando nosotros hacemos una retroinspección, miramos hacia nuestro propio interior, miramos hacia nuestro pasado, ¿con qué nos encontramos? Díganme ustedes con qué nos encontramos cuando nosotros nos miramos nuestra propia vida. Pues miramos el pasado como cuando fuimos de pronto que no teníamos a Cristo, entonces recuerda uno todo lo malo que hizo y que
mejor dicho, perdió mucho tiempo estando en el mundo. Ok. Pero ya estando en la iglesia, miramos, tenemos muchos de los que distingo acá, pues llevan años en las congregaciones, ¿sí? Algunos llevan más años en la congregación que lo que yo llevo de vida. No les estoy diciendo viejos, yo estoy joven todavía, ¿sí? Pongan aquí, sin susceptibilidades, por favor, ¿sí? Un voluntario que no conozca. ¿Quién está por aquí? ¿Quién está por aquí? Un voluntario que me levante la mano, pero no sea, que no sea Beatriz ni Daniel, que son los que siempre participan. A ver, otro voluntario para no hacer un voluntario. Va a dar la oportunidad de que sean voluntarios para no hacerlos voluntarios. Hágalos, hágalos. El hermano José Flores. Ok, hermano José Flores, ¿usted cuánto tiempo lleva dentro de la iglesia? En el cristianismo. Abre el micrófono, hermano, por favor. Hermano, Sí, sin incluir el de la pandemia porque no he ido ningún día para ir. ¿pero hace No, cuánto tiempo hermano, está? ya tengo que como 10 años, hermano. Ok. Si usted mira esos 10 años, ¿cómo se ve José Flores en esos 10 años que lleva dentro de la iglesia? Pues he cambiado muchísimo. Soy una persona diferente, totalmente diferente. Qué bueno, eso es lo importante. Sí, Pero no sé si a usted le pasa, hermano, que a veces uno mira, claro, como nosotros nos conocemos, y como que hay cositas con las que uno dice, todavía me falta. sí, es cierto. Y eso es como cuando vemos el punto negro en la hoja blanca, ¿no? Ese es nuestro puntico negro en nuestra hoja blanca. Así nos vemos nosotros. Jesús, ¿cómo nos ve Dios? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo nos ve Dios? Completamente limpios. Nos ve a través del espejo de su Hijo, Más que el espejo, la sangre. la sangre. El cristal que Dios usa para mirarnos es la sangre de Cristo. Entonces, ahí es donde Dios a nosotros. Puede ser que nosotros nos veamos con muchas cosas para cambiar, ¿cierto? Todavía. Tenemos muchas cosas nosotros para cambiar. Claro, sí. Nosotros nos vemos los defectos. Sí. Pero Él nos ve ya glorificado a nosotros. Ojo. Que no estoy diciendo que no tenemos que seguir cambiando nuestros defectos. Claro, sí. Pero Dios ya no nos ve con los defectos que nosotros nos vemos. Porque Dios nos ve a través de la sangre de Jesús. Y por la sangre de Jesús, Dios nos declaró a nosotros justos. Justos. Levanten la mano, prendan la cámara o si no me levantan el emoticón de la mano. La cámara. Levanten la mano los justos. Levanten la mano los que son justos. No se quiere levantar. Muy bien. A los hermanos que no levantaron la mano, les recuerdo que también la pueden levantar. Porque Dios nos declaró justos. Usted es justo por el sacrificio de Jesús. Amén. Amén. Entonces, a ver, tenemos que ir escalando, tenemos que ir organizando las cosas, hermanos. ¿Por qué? Porque a veces el diablo nos pone sofismas de distracción. ¿Y cuáles son los sofismas de distracción que nos pone el diablo? Nos pone el espejo enfrente. Y como nos pone el espejo enfrente, entonces ya nosotros empezamos no, es que yo soy así, no, es que... Y a veces nosotros estamos más enfocados en lo malo que en lo bueno. Y estoy hablando dentro de nosotros mismos. Estoy hablando hacia nuestras propias personas. Y cuando yo tengo eso, ¿saben qué es lo que pasa? Que yo ya empiezo, como yo solamente en mí puedo ver lo malo, ¿qué creen ustedes que voy a empezar a ver en mis demás hermanos? ¿Qué creen ustedes? Lo malo. Lo malo. Lo malo, porque es así. Entonces, ojo, fuimos declarados justos,
Nosotros, mientras estemos en esta carne, tenemos que seguir luchando día a día, aprendiendo, dejando que el Espíritu Santo trabaje, que vaya trabajando, que me vaya transformando a llegar a la plenitud de Cristo, a la estatura de Cristo. Pero eso no significa de que yo sea injusto, porque Jesús ya me hizo justo. Amén. Amén. Bueno, entonces, Amén. predestinado para el llamado, para los llamados también los justificó. Y a los que justificó, ¿qué hizo? También los También predestinó, Los glorificó. 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 A ver, ¿qué es eso de que los glorificó? ¿Cómo así que somos glorificados? ¿Cómo es eso? Glorificados, ser partícipes. De la manera como yo lo entiendo es que Dios ve el futuro en el presente. Entonces, Él nos ve cómo vamos a ser nosotros, que vamos a tener nuestros cuerpos glorificados, al igual que nuestro Señor Jesucristo una vez que Él resucitó. Por ahí va la idea, Daniel. Pero eso me lleva más como si yo me quisiera quedar mucho rato, por mucho más tiempo acá, y créanme que como que no, que pereza. Como que esto está maluco ya, ¿cierto? Y bien ¿Qué es malo el porque está ahorita en Colombia. Por eso te estoy diciendo, muchacho, ¿qué te dijera? ¿Qué te dijera yo? ¿Qué es la glorificación? Nos santificó. ¿Ustedes recuerdan a Jesús orando en Juan capítulo 17? Glorifícame en ti, oh Padre, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese, para que volvamos a ser uno. Pero después dice, pero no oro solo por mí, sino que oro por estos y por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que también ellos sean uno como yo en ti. El proceso de glorificación es el desarrollo de la obra del Espíritu Santo que me lleva a ser uno con Jesús. Como un poder, como que nos da un poder ahí. Como que nos da mucho poder, hermana. No uno, es mucho poder. Lo que pasa es que nosotros, cuando estoy hablando de nosotros, y hoy sí estoy hablando de nosotros, la iglesia del Señor, esa la única iglesia verdadera, la iglesia de la sana doctrina. Alguien que me da otro calificativo de la iglesia de Cristo. Esto es bonito. Nos llamamos la iglesia de Cristo porque somos la iglesia bíblica y bla, 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 bla. No estoy diciendo que no sea, pero eso no es el distintivo. No. El nombre no es el distintivo. ¿Ustedes saben cuántos Alejandro Arango pueden haber en el mundo? Es único. Él es único, pero por el nombre. Hay muchos. Sí, hay muchísimos, ¿no? Sí. Pueden haber muchos. Hay muchos, haber pero muchos. nadie como él. Ok. Así es. Pueden decir muchas cosas de la iglesia. Podemos buscar muchos nombres, se los decía en otra clase. Nos hubiéramos podido llamar nosotros pentecostales o pentecosteses. Sí. El movimiento cristiano empezó en Pentecostés. ¿Quién lo puede negar? Nadie. ¿Podríamos nosotros llamarnos católicos? También la palabra católico significa universal y la iglesia tiene un carácter universal. ¿Podríamos nosotros llamarnos reino de Dios? Claro, somos el reino de Dios. Entonces, la distinción no nos la va a dar el nombre. Lo que nos hace únicos, lo que nos hace especiales, lo que nos hace ser la niña de los ojos de Dios, porque nosotros somos el Israel espiritual e Israel, el pueblo de Israel era la niña de los ojos de Dios, es el Espíritu Santo obrando en nosotros, porque a través de la obra del Espíritu Santo yo logro ser uno con Jesús. Ojo al uso de la preposición. Logro ser uno en Jesús. O sea, ya no es Jesús y yo, sino que somos Jesús y yo. Uno solo. Pero eso se logra con el proceso del Espíritu Santo.
Eso es lo que tiene que hacer el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. La hermana Fernandina decía, es como si nos diera un poder, como si tuviéramos un poder. Pues la verdad no es uno, son muchos. Si lo quieren, lo pueden mirar en plural o en un superpoder. ¿Sí? Es un superpoder el que nosotros tenemos con el Espíritu Santo. Pero nosotros, la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, por años hemos dejado a un lado el tema del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque nosotros nos queremos obrar de auténticos. Entonces, no, hermano, mucho cuidado, porque es que usted va a hablar del Espíritu Santo y bueno, vamos a aparecer ahí medio pentecostales, ojo con eso, pues aquí nadie está brincando, aquí nadie está gritando. Estamos diciendo lo que la Biblia dice. Y si la Biblia dice que cuando nosotros bautizamos, recibimos el don del Espíritu Santo, escúchenme, hermanos, nada de lo que Dios nos da es para que esté ahí quietecito, muerto. ¿O qué creó Dios con esa característica? Levanten la mano los que alguna vez en su vida han leído Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Y dice que Dios creó los cielos y la tierra. Y por allá después creó la tierra, después de crear la tierra, creó los árboles. ¿Para que dieran qué? Fruto. Fruto. Y por allá, mucho tiempo después, muchos siglos después, dijeron, la Biblia dice que ¿por qué nos conoceréis? ¿Por los qué? Por los frutos. Por los frutos. Por los frutos nos conocerán. O sea que, ¿qué ha hecho Dios en esta vida para que sea estéril? ¿Para que no produzca? Nada. Nada. Muy bien, Edil. Punto para Edil ahí. Nada. Un 100. No, dije punto. Dije punto. No se Mensaje, anticipe. No se mensaje. anticipe. O sea, la más fácil es ya 100. No, Vaya papá. humildad, vaya humildad. Vaya María humildad. Edil. Ok, hermano. Edil, tú No eres sea muy tan humilde. humilde, hermano. Hermano Edil, usted es muy humilde. Amén. Yo soy casi tan humilde como usted, hermano. Cuando guste, se puede tomar una foto al lado mío para que la tenga y me recuerde. Y esa es la humildad del pastor. Ahí los frutos del Espíritu Santo fue la humildad. ¿Sabes que en Gálatas no se menciona la humildad como un fruto del Espíritu Santo? Pero vamos a llegar allá. Entonces, ojo, hermanos, no hay nada, absolutamente nada que Dios haya hecho para no dar fruto. Dios quería. Y ustedes me pueden decir, hermano, pero ¿qué fruto iba a dar el pueblo de Israel? El pueblo de Israel tenía un propósito y tenía que dar un fruto enorme, servir de luz a las demás naciones, para que las demás naciones entendieran que en Israel había Dios. Tanto así que le decía que se tenían que multiplicar y se multiplicaron inmensamente en Egipto. Entonces, exactamente. Entonces, miren, todo. No podemos pretender nosotros, porque la Biblia dice que Dios no cambia, que nos dio el Espíritu Santo a nosotros para que estuviera haciendo nada. Él es inmutable. Exactamente. Es el mismo de ayer, de hoy y de mañana. Amén. Eso significa la palabra inmutable. Ahora sí, 100. Más el punto anterior. 99 más el punto 100. ¿Sí? Entonces, Dios no cambia. Y si todo lo que nosotros vemos en la Biblia, que Dios ha hecho en los hombres, que ha hecho, es para dar fruto, ¿por qué nosotros no tendría que dar fruto? Dígame dónde se perdió la ecuación. ¿Dónde cambió la ecuación? No cambia. No, además, La iglesia del primer siglo, ¿dio fruto, sí o no? Sí, además Dios Sí. dice, nos decía Jesucristo que tenemos que estar conectados a Él, que Él es la vid, nosotros los pámpanos, para Sí. poder dar frutos y llevar Entonces, frutos abundantes. Dios está esperando eso. La iglesia del primer siglo, ¿por qué dio frutos? Porque los estaban hermanos conectados. del primer siglo Eran muy únicos. dejaron actuar al Espíritu Santo en sus vidas para que los transformara. ¿Qué tenemos que hacer nosotros hoy en el siglo XXI? Lo mismo. Dejarnos que nos transforme.
dejar que el Espíritu Santo nos transforme, que el Espíritu Santo nos cambie. ¿Sí? Eso es, nosotros tenemos que dejar trabajar al Espíritu Santo en nosotros. Por eso Pablo dice, no entristezcan el Espíritu Santo de Dios. No entristezcan. No contristen, es la palabra que significa eso. No entristezcan el Espíritu Santo. ¿Y cómo entristezco el Espíritu Santo? Tranquilo. No me cuente su vida. No voy a abrir el confesionario acá para que me confiesen sus pecados. Cuando nosotros pecamos, el Espíritu Santo se entristece. Pero tranquilos. Que cuando nosotros no dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, lo estamos entristeciendo igual. Entonces, hay que tener mucho, pero mucho cuidado con esto. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, hermanos. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. La pregunta es, ¿tendríamos nosotros razón alguna para desconfiar del poder del Espíritu Santo? Ninguna. Ninguna. ¿Por qué razón? Pues Dios nos ha dado todo, incluso a su Hijo. Ese versículo 32 me encanta. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Díganme, hermanos, ¿qué podemos pensar nosotros? A ver, si Dios fue capaz de darnos a su Hijo para que a través de él nosotros tuviéramos el Espíritu Santo, ¿qué puede, hermanos y hermanas, hacernos pensar que Dios no nos va a dar algo que necesitemos? ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Tener esa confianza, dejar que Dios obre a través de su Espíritu en cada uno de nosotros, porque Él nos dio hasta su propio Hijo. Y aquí viene, y esa última parte del capítulo me parece muy chévere, porque dice, ¿quién acusa a los escogidos? Edil, ¿quién acusa a los escogidos de Dios? Hay que restarle puntos, no está pendiente. Nadie. ¿Por qué? Porque Dios fue el que nos declaró justos. Amén. ¿Quién te puede acusar? A ver quién está por aquí. ¿A quién pongo de ejemplo? Marcos Durán. Marcos Durán, ¿estás por acá? Hermano, aquí soy. ¿Quién puede acusar a Marcos Durán? Nadie te puede acusar, Marcos, nadie, porque Dios te declaró justo. Esto es una escena, esta es la escena en un tribunal. Estamos en el tribunal, ¿sí? Nosotros somos los, ya decir los sentenciados, no. Nosotros somos los procesados. Pero una pregunta, ahí el acusador, el diablo que siempre nos anda acusando, ¿cómo funciona esa parte? O sea, ¿cómo? Ya te respondiste la pregunta. Ya te respondiste la pregunta, Daniel. El diablo es el que nos quiere acusar. ¿Y cómo nos quiere acusar el diablo? El diablo es el que empieza como con Job. Ah, sí, pero Job, sí, claro. No, pues, qué chévere el ejemplo de Job. Le has dado de todo. A ver, quítele pues lo que tiene, a ver si no. ¿Sí? Y se lo quitaron. Y Job firme. ¿Sí? Entonces, si esto es un tribunal, vamos a tener que nosotros somos los procesados, Cristo es la defensa, Dios es el juez, ¿y quién es el ente acusador o fiscalía? Satanás. Satanás. El diablo. Entonces el diablo va a estar ahí y el diablo nos quiere. Ojo, que ese es el trabajo del diablo siempre con nosotros, acusándonos. Vea, es que usted no cambia. Ah, vea, otra vez tiene rabia. Ah, vea, otra vez dijo. Ah, otra vez pensó. Ah, otra vez hizo. Y a veces nosotros nos comemos el dulcecito con nosotros. No, es que yo más bien no volver a la iglesia. No, es que yo no sé ni para qué. Ni yo mismo me explico qué estoy haciendo acá. ¿Cierto? Pero ¿quién puede acusar a los escogidos de Dios? Nadie. Nadie. ¿Por qué? Porque Dios es el que justifica. Justo. Él nos justificó. Dios nos declaró justos. ¿Quién nos condenará? Nadie. Nadie. ¿Por qué? Porque Cristo ya nos dio la victoria, hermanos. Esta parte es maravillosa. Esto es bello. Cristo nos dio la victoria. Amén. Cristo nos dio la victoria.
Mire, hermanos, cuando usted esté de tentación cercado, dice la alabanza, cuando usted diga, ya no doy más, ya no quiero más, ya no puedo más con esto de ser cristiano, yo definitivamente, como dicen en la lucha libre y en el boxeo, tiro la toalla. Solo recuerde una cosa, que usted solo está peleando por conservar la corona, porque a usted ya le dieron la corona, a mí ya me dieron la corona. Entonces, ¿quién nos va a condenar? Nadie. Mientras nosotros nos mantengamos en este camino, nadie nos condenará. ¿Por qué qué? Porque Cristo ya nos salvó, Cristo ya nos dio esa victoria. El Espíritu Santo es quien nos da la fuerza para perseverar hasta el fin. Y los textos, los versículos que siguen ahí, pues no necesitan mayor explicación, porque Pablo dice, ¿qué nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, el hambre, la desnudez. Dígame, hermanos, yo les quiero hacer una pregunta, con todo el respeto que le tengo a Jesús, porque simplemente voy a utilizar sus palabras. ¿Recuerdan cuando Jesús alimentó a los 4,000? ¿Ustedes recuerdan lo que pasó al día siguiente cuando Jesús alimentó a los 4,000? Lo buscaban. Se fueron a buscarlo. Y cuando lo encontraron, ¿Jesús qué les dijo? Solo le buscaban por interés. Por la comida que les doy, no por lo que las enseñanzas. Ok. Y después de eso les dijo, la salida está al fondo, a la derecha. ¿Sí? No le dijo el fondo a la izquierda, porque normalmente al fondo a la izquierda queda otra cosa. La salida está al fondo a la derecha. Y después miro a los 12. Y esas son las palabras que yo quiero usar hoy de Jesús para cada uno de nosotros. Ustedes también, nosotros también nos queremos ir. La salida sigue al fondo a la derecha. Pero yo, con todo y mis luchas, ¿saben qué es mi respuesta? Me Aquí quedo. Las mismas de, aquí me quedo. las mismas de ese colérico Pedro. ¿A dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Yo me quedo acá. Yo me quedo acá. Sí, yo sé que ustedes han visto en las noticias y pues, obviamente mis hermanos que están acá saben que estamos viviendo momentos difíciles. Pero en esos momentos difíciles, yo tengo claro una cosa. Que la clase política colombiana, ninguna sirve para nada. Para nada. No sirven de nada, ni la derecha, ni la izquierda, ni los del centro, ni los rojos, ni los verdes, ni los azules, ni los amarillos, ninguno. Los metemos a todos a una licuadora y no sacamos uno bueno. No sacamos nada. Así es. De todos los metemos a todos. La única esperanza que tiene Colombia, que tiene Venezuela, que tiene Ecuador, que tiene Perú, que tiene Uruguay, que tiene el mundo entero, es Jesucristo. Amén. Esa es la única esperanza. Amén. Es la única. Hermanos, no hay otra. No hay otra. Es la única. La única salida. La potencia mundial que usted me quiera poner no me sirve. No sirve. La única esperanza que tiene el ser humano es Jesucristo. Por eso yo digo, yo me quedo en la iglesia a la que el Señor me llamó. Yo hoy decido quedarme aquí donde Cristo me justificó. Porque allá afuera, carajo, allá afuera sí. Si la pregunta fuera, ¿y quién acusará a los que se van? Ahí mismo resulta el muchacho aquel. Ahí sale la fiscalía con todo el prontuario. ¿Y quién condenará? Mío, la salvación es para los que estamos adentro. Amén. El Espíritu Santo es para los que estamos adentro. Amén. Estar adentro. Por eso los quiero invitar. Obviamente no sé cuántas personas me están escuchando. Solamente veo algunos nombres allí. Pero si alguna de las personas que aquí me están escuchando todavía no han entrado, todavía no han obedecido al llamado del Señor, hoy es la oportunidad. Dese la oportunidad, dese ese regalo de estar dentro de la familia de Dios, donde hay salvación y donde hay vida eterna.
Poderes en el mundo, todos van a pasar. Todos van a pasar. Miren, hasta el año 2001, todo el mundo creía que los Estados Unidos de Norteamérica eran intocables. Llegó un tipo, metió 2 aviones, tal vez derrumbó o atentó contra algo de lo que más llena de orgullo al pueblo norteamericano, que era su economía, y ahí está. Y ustedes que viven allá saben que del 2001 para acá las cosas han cambiado bastante en estos 20 años. Han cambiado bastante las cosas. Y ya no son el intocable. ¿O sí? ¿O siguen siendo? No, ya No. Buenos presidentes, malos presidentes, buenos gobiernos, malos gobiernos, eso siempre lo vamos a tener. ¿Por qué? Porque lastimosamente nosotros no estamos haciendo nuestro trabajo como iglesia. Y si quiere que les diga qué es nuestro trabajo como iglesia, yo lo veo de 2 formas. 1, por mandamiento directo, yo tengo que orar por los gobernantes. así es. 2, yo tengo que cumplir con mi deber, con mi obligación cívica de escoger. Porque cuando yo no escojo y dejo que otros escojan por mí, yo me puedo equivocar en mi elección, pero fue mi elección. Pero cuando yo dejo que otros escojan por mí, porque después voy a venir a criticar. Y número 3, que es lo que sí más hacemos, que es lo que no debemos hacer, es estar criticando. Nosotros debemos de buscar ser parte de la solución, donde quiera que nosotros estemos. Ser luz también implica estas situaciones difíciles que vimos. Ahí también tenemos que ser luz. Entonces, mucho cuidado, es un llamado para todos, y ahí me incluyo en ese llamado. Porque a eso nos dejamos llevar por la emoción, por nuestra pasión, por nuestro deseo. ¿Y qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué está queriendo Dios con todo esto? ¿Está sirviendo? Entonces, mis hermanos, ojo, yo me quedo acá. Ustedes no sé. Espero que se queden. Si no, Amén. ya ahí sí yo no puedo hacer más, de verdad. Ya la próxima clase vamos a pasar a la siguiente unidad, y es que vamos a empezar a ver qué es eso del fruto del Espíritu, pero para poder ver el fruto del Espíritu lo tenemos que contrarrestar contra esto en lo que estábamos, que se llama la carne. Pero eso lo vamos a empezar a ver ya el día jueves, Dios mediante. Bien. 9:17, terminé a tiempo. Gracias, hermanos.